Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Paola Sánchez. Hoy voy a presentar infecciones del tracto respiratorio superior. Listo, ahora sí. ¿Pueden mirarlo bien? Sí, perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, nuestro instructor el día de hoy es el doctor Tomás Díaz, que aceptó colaborarnos para la revisión. Y pues el día del tema de hoy son infecciones del tracto respiratorio superior. Entonces, el tracto respiratorio superior va a estar compuesto de lo que es la cavidad nasal con la nasofaringe, orofaringe y faringolaringe, laringofaringe. Entonces, pues se va a dividir, entonces la parte de la vía respiratoria superior va a ser la que se encuentra anterior a la epiglotis. Entonces vamos a tratarlo el día de hoy lo que son faringoamigdalitis aguda, otitis media y sinusitis aguda. La faringoamigdalitis aguda va a ser un proceso febril con inflamación de las mucosas del área faringoamigdalar. Va a tener entonces eritema, exudado, úlceras o vesículas en estos lugares. Va a estar caracterizado por presentarse más que todo en instituciones infantiles, en épocas de lluvia y de bajas temperaturas. Tiene una mayor incidencia en los niños que se encuentran entre los 5 a los 15 años, sin embargo va a estar presente desde los 3 hasta los 40 años como una entidad que puede presentarse en cualquiera de este transcurso de la vida. La etiología más frecuente va a ser los adenovirus, la parte viral. Sin embargo, se puede encontrar también una etiología bacteriana caracterizada por el estreptococo betamolítico del grupo A, que es el Streptococcus pyogenes. Este va a estar presente de un 15 a un 30% de las faringoamigdalitis que se van a encontrar en los niños. Tiene un pico de presentación más que todo de los 3 a los 13 años, debutando con un 30 a un 40% de los casos, y va a estar presente de un 5 a un 10% en los niños de 2 a 3 años, pero sin embargo en menores de 2 años va a ser realmente bastante raro y puede encontrarse solamente de un 3 a un 7%. Pero estos niños no suelen tener realmente una infección por estreptococo del grupo A. Entonces, la clínica va a estar dividida, pues entonces si es una infección vírica o si es una infección bacteriana. En la infección vírica va a estar caracterizada porque suelen ser niños pequeños, que son los menores de 2 años, que hablábamos que pues no van a presentar más que todo una faringoamigdalitis bacteriana. Van a tener una sintomatología de gripa, que va a consistir pues entonces en los síntomas normales de una gripa, como conjuntivitis, tos, ronquera, estomatitis anterior, que tengan exantema, que tengan fiebre, que tengan diarrea. Y pues cuando se asocia, se va a llamar también fiebre faringoconjuntival al asociarse pues a conjuntivitis en los niños que tienen etiología viral. Pues como hablamos, va a estar más frecuentemente caracterizada por ser adenovirus. Y en cuanto a la clínica bacteriana, vamos a ver que es un niño que va a tener un compromiso más general, que puede tener fiebre, va a tener también un exantema escarlatiniforme, puede tener cefalea, náuseas, vómito, dolor abdominal. Estos niños suelen tener como una evolución más súbita, no progresiva como podríamos ver una gripa, sino suele ser algo más súbito, que tiende pues a comprometerlos mucho más. En la parte de las amígdalas pueden verse entonces congestivas, con placas blanquecinas, pueden tener entonces linfadenopatías dolorosas, disfagia y odinofagia pues de inicio súbito o brusco. Entonces esta es una clínica general de lo que puede ser una infección bacteriana, pero encontramos que hay unos hallazgos que son más o que nos pueden orientar más a que un paciente tenga una infección por estreptococo betamolítico. Sin embargo, pues no van a ser característicos como tal, como vemos que es el eritema con o sin exudado, la linfadenitis, el edema de úvula y petequias en paladar y el sarpullido escarlatiniforme. Sin embargo, cuando tenemos la presencia pues, de una linfadenitis con una fiebre, con una ausencia de rinorrea, o sea que no se descartar que es algo viral, y que tengan un exudado faringoamigdalino, podemos considerar que ya tenemos un 70% ay, ¿qué pasó? Me pasó ya. Podemos considerar que en un 70% de los casos este conjunto de síntomas puede considerarse ya que el paciente podría estar cursando con una infección bacteriana de faringoamigdalitis de tipo estreptococo beta hemolítico. Entonces, el estreptococo beta hemolítico puede generar lo que es la fiebre escarlatina, que es una infección usualmente leve, en la mayoría de los casos, causada por cepas del estreptococo, pues del grupo A, que va a producir entonces exotoxinas que van a ser
pues van a generar pues esta complicación de la enfermedad. Va a ser un cuadro clínico de inicio abrupto que va a tener fiebre y dolor de garganta, seguido por un exantema, como vemos aquí en el niño, en los brazos y en las piernas, de 12 a 48 horas después. Puede tener el niño también cefalea, malestar general, puede tener dolor muscular, vómito y dolor abdominal. En el paladar se pueden observar máculas eritematosas y puntiformes, que se conocen como manchas de Forsheimer. Y en la lengua va a presentar entonces una típica caracterización que se va a ver entonces al principio una lengua en fresa, que se van a protruir las papilas, como en la imagen de la izquierda, van a empezar a protruirse las papilas, y se va a denominar pues lengua en fresa blanca. Ya después, cuando pasan más o menos 4 a 5 días, la membrana de la lengua termina desprendiéndose, y al desprenderse va a generar una lengua eritematosa mucho más roja, que se conoce ya como lengua en fresa roja. El exantema va a durar más o menos una semana, y después va a empezar a eliminarse, pues va a tener una textura de papel de lija, va a iniciar en la parte superior del tronco y va a distribuirse con patrón cefalocaudal, y pues va después a iniciar una descamación, más que todo en palmas y plantas de las manos y en áreas de flexión. Pero pues esta fiebre ya realmente no encontramos ya realmente tantos casos de fiebre escarlatina, ya que gracias al tratamiento de antibióticos de alto espectro, pues ha disminuido la incidencia de esta fiebre. Entonces, para orientar el diagnóstico de una faringoamigdalitis, vamos a encontrar que normalmente no se van a requerir pruebas adicionales para confirmar este diagnóstico si se tiene una certeza clínica y epidemiológica, como digamos un historial de un contacto íntimo de un paciente que ya haya tenido una infección por estreptococo. Entonces, sin embargo, el diagnóstico clínico puede tener un porcentaje de equivocación pues de un 25 a un 50% de los casos, por lo cual usualmente sugieren que se puede realizar un cultivo faríngeo o una prueba rápida de estreptococo A. Entonces hay unos criterios clínicos que se llaman los criterios de Maggie-Sack para estreptococo beta hemolítico, que son fiebre, hipertrofia, como hablamos, la adenopatía, la ausencia de tos y la edad, que está de 13 a 14 años, que es el pico de incidencia de esta enfermedad. Entonces, dependiendo de la puntuación que nos dé, podemos considerar si le vamos a realizar al paciente un estudio microbiológico o si se le puede iniciar solamente el tratamiento antibiótico. Vamos a ver entonces que de 4 a 5 puntos ya se considera que se debe realizar el estudio microbiológico pues, de un cultivo faríngeo e iniciar el tratamiento antibiótico. En tanto que de 2 a 3 puntos se puede realizar solo el cultivo, digamos, faríngeo y tratar solo si es positivo después del cultivo. Entonces el cultivo va a ser pues el diagnóstico, el gol estándar para poder confirmar que sea pues una infección por estreptococo beta hemolítico, y va a tener una sensibilidad a este de un 90 a un 95%. En cambio que la prueba rápida de estreptococo pues es más costosa, a pesar de que su sensibilidad es mucho mayor, y va a reducir entonces la reconsulta y la sobreprescripción de tratamiento antibiótico. Sin embargo, por lo que es más costosa y digamos el cultivo también demora más días, pues realmente no se suelen realizar, sino se puede considerar solamente por clínica, pues se puede considerar entonces que el paciente se le puede aplicar un tratamiento antibiótico si se considera que pues es una infección bacteriana. En cuanto al tratamiento viral, vamos a ver que es una enfermedad autolimitada que va a reducir en el transcurso de 3 a 4 días y se debe realizar entonces reposo, hidratación, y se considera dar analgésicos y antipiréticos como acetaminofén. Ya para iniciar el tratamiento antibiótico, pues se puede hacer en los casos confirmados por la prueba rápida de estreptococo beta hemolítico o por cultivo, o en casos que tengamos una alta sospecha, como digamos casos íntimos, o pues como un contexto familiar en el cual varias personas ya hayan presentado esta faringoamigdalitis por este mismo estreptococo. Y si es el caso tal de que se considere realizar entonces el tratamiento antibiótico para una etiología bacteriana, de primera elección vamos a tener la amoxicilina, que va a ser tomada pues vía oral, o se puede considerar la penicilina B potásica en caso de que la tengamos disponible. Si el paciente pues vomita, no tiene buena ingesta, pues no puede realizar una ingesta vía oral del antibiótico, se puede considerar la penicilina B benzatínica a dosis de 600.000 unidades en menores de 12 años y menores de 27 kilogramos, y en mayores de 12 años de 1.200.000 unidades, ambas dosis única. Ya como siempre, pues entonces en la alergia a penicilina se podría considerar el cefadroxilo, y en alergia a penicilina de reacción inmediata o acelerada
podríamos considerar dar una citromicina o clindamicina, que ya pues es más usual en nuestro contexto, que no estoy segura realmente si se encuentra ahorita disponible, si se encuentra en Colombia el cefadroxilo. Y en cuanto a las medidas no farmacológicas para tratar a un paciente con una infección pues bacteriana, podemos considerar que el paciente pues debe tener una dieta fría líquida, los síntomas se van a manejar pues de piresis, se van a manejar con antipiréticos como acetaminofén o AINES. Se puede considerar que el paciente pueda realizar enjuagues con agua-sal y se debe enfatizar en el paciente la importancia de completar el esquema antibiótico para evitar que se generen resistencias pues a los antibióticos y comunicar al paciente de que va a ser contagioso hasta completar 24 horas del tratamiento. Ya vamos a tener que, ante casos repetitivos de amigdalitis crónica, se puede considerar la amigdalectomía, pero estos ya son criterios que pues no van a aplicar mucho realmente ahorita en la patología, así que no voy a andar en ellos. En cuanto al enfoque a IEPI, pues nos enfocaban en la siguiente manera. Entonces nos decía que si el niño tiene un problema de garganta, si sí tiene un problema de garganta, nos tocaba preguntar, ¿tiene dolor de garganta? ¿Tiene fiebre? ¿Qué edad tiene? La edad, si el niño se encuentra en un pico de 3 a 15 años, si tiene fiebre, que nos puede orientar también a la parte bacteriana, si tiene dolor de garganta, que pues es tanto de viral como bacteriana. Nos dice entonces observar si las amígdalas están eritematosas con exudado confluente, blanquecino amarillento, que es pues orientado hacia una etiología bacteriana. Palpar el cuello, ver si hay adenopatías dolorosas, que pues se orienta más hacia una bacteriana también. Y dependiendo de los hallazgos que encontremos, nos daban pues 3 categorías. Una amigdalitis estreptocóxica en una edad de 3 años o mayor con fiebre, con amígdalas eritematosas, con linfadenopatías. En amigdalitis viral, que tenga un niño pues menor de 3 años, menor de 2 años, que no tenga fiebre, que tenga amígdalas eritematosas con o sin exudado, porque el exudado pues como vimos no es solamente característico de las etiologías bacterianas, sino se puede encontrar en la faringoamigdalitis virales. Y ya dependiendo de lo que encontramos, si es amigdalitis estreptocóxica o viral, se puede considerar entonces darle al paciente pues una dosis de antibiótico o no. Y ya el resto es prácticamente igual, tratar la fiebre y el dolor, abundantes líquidos fríos y enseñar los signos de alarma para regresar de inmediato al paciente. Como complicaciones de no tratar bien una faringoamigdalitis o complicaciones generales de la enfermedad, se puede encontrar que vamos a tener en las supurativas la más importante, el absceso periamigdalino. Y las no supurativas vamos a encontrar la fiebre reumática aguda. También encontramos la glomerulonefritis postestreptocóxica, artritis reactiva postestreptocóxica, entre otras que pues debemos tener en cuenta posteriores a un paciente que haya tenido una infección por estreptococo betamolítico. ¿Podríamos pasar a otitis media o el doctor quisiera comentar algo? No sé, yo, si quieres, pues como Sí. quieras. ¿Quieres que hable algo ahorita o al final? Como tú Pues quieras. yo pensaría que ahorita con eso vamos Bueno, como... perfecto. Listo, perfecto. Bueno, entonces, no, súper, vas muy bien, Pau. Está muy bien hecha la charla. Esto, simplemente unas cosas para reforzar y que quede clarísimo en el ambiente, y tú lo dijiste varias veces, es el tema de la edad para el diagnóstico de la faringoamigdalitis bacteriana. Y des en cuenta, en las demás personas que están escuchando la charla, que la IEPI, que es una herramienta que se nos olvida que podemos usar en todas las circunstancias, no solamente en el primer nivel o en la zona rural, nos da muchas herramientas. Entonces, espero que ya teniendo ustedes esta charla y haciendo un refuerzo de esos conocimientos que tuvieron cuando pasaron por pediatría, pues definitivamente no vamos a poner antibiótico a esas amigdalitis que dicen que tienen los bebés, los lactantes o los menores de 3 años. Entonces, la edad es supremamente importante. Segundo, no estoy de acuerdo, no quiere decir que esté mal, pero no estoy de acuerdo en que pongamos de primera opción la amoxicilina versus la penicilina benzatínica, independiente o no de la tolerancia a la vía oral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que resulta que la ventaja de la penicilina no es que sea una sola dosis.
La ventaja de la penicilina es que bloquea la formación de esas toxinas que nombró Paola y que pueden generar, o los anticuerpos sobre todo. Bloquea esos anticuerpos que puede generar el estreptococo, que son los que generan las complicaciones no supurativas de la infección. Y si se acuerdan, las que ya pasaron por séptimo, eso es una cosa que yo también hago énfasis en la clase que doy de este mismo tema al inicio del semestre. Entonces, la idea es volver a poner más penicilina que amoxicilina. ¿Por qué? Porque empezamos a ver más fiebre reumática por dejar de usarla, por el pesar de que, ay, es cómodo, como duele mucho, entonces mejor no se la pongamos al niño. Bueno, entonces la invitación es esa, pongamos más penicilina y dejemos las otras como segunda línea. El cefadrocilo no se consigue, entonces la opción que hay en Colombia es la cefuroxima, ¿sí? Que también se puede manejar igual también para otitis y también se puede usar para otitis. Bueno, de resto, pues sí, la citromicina a veces se usa mucho por la ventaja de que es una sola dosis al día. Lo que sí les recomiendo es que si van a usar acitromicina, úsenla por 5 días, no la usen solamente por 3. Las presentaciones de acitromicina vienen solamente para dar 3 días, pero pues le dicen al paciente que se compre 2 cajas, si es en tabletas, o que compre 2 frasquitos para que le demos los 5 días de tratamiento. Bueno, repito, los estudios y los metaanálisis con respecto sobre todo a fiebre reumática, indican que ninguno de los otros medicamentos bloquean la producción de anticuerpos, son esos anticuerpos que ustedes han escuchado que se llaman ASTOS, a diferencia de la penicilina benzatínica. Hay una opción, como muy bien lo nombraba Paola, que es la penicilina B-potásica. El problema es que no es fácil de conseguir y tiene una connotación, yo no sé, extraña, porque en las zonas rurales y en los pueblitos se consigue. No sé por qué y no se consigue en Bogotá. Entonces esa se podría ser una opción oral que también tiene la misma acción de la penicilina B benzatínica para evitar las complicaciones no supurativas. Pero de resto vamos muy bien, Pau. Si quieres, puedes seguir. O no Listo, sé entonces la siguiente, ¿sí? si tienes que, no sé, o hay alguna cosa que quieras decir o no estás de acuerdo conmigo porque tú leíste otra cosa. No, sí, no, pues No, igual. claro que se puede, claro que le puedes decir a uno al profesor, oiga, no, yo no estoy de acuerdo porque yo me leí un artículo que salió antier, yo no me lo he leído, entonces no hay ningún problema. No, 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 para nada, estoy completamente de acuerdo. Bueno, listo. Bueno, entonces la siguiente entidad es la otitis media, pues que va a ser una inflamación de la parte del oído medio, que va a encontrarse, pues el oído medio va a comprender desde la membrana timpánica, la trompa de Eustaquio, los huesecillos del martillo, yunca y estribo, y pues vamos a ver que pues aquí podemos verlo resaltado, y aquí podemos verlo como más a profundidad cada una de las partes. Este es el oído medio y vamos a hablar de la otitis media. Entonces la otitis media aguda como tal va a ser la presencia sintomática de exudado en el oído medio, mucopurulento, entonces exudado más síntomas. Dado que esta es la otitis media aguda como tal, pero dado que la otitis media, o sea que abarca como varias entidades, o sea que es la presencia de exudado en la cavidad media del, bueno, a ver. La otitis media es la presencia de exudado en la cavidad media del oído. Entonces, según la clínica que tenga y las características, se va a dividir entonces en 3. Va a dividirse entonces en otitis media aguda como tal, en otitis media con exudado o subaguda y en otitis media crónica con exudado. La otitis media aguda como tal, ahí sí va a ser la presencia sintomática. Entonces va a tener pues una combinación de 3 factores, que es la presencia pues de este exudado con una inflamación aguda, con un inicio rápido de los síntomas clínicos, pues de otalgia, irritabilidad y fiebre. Esta otitis media aguda va a dividirse en esporádica, que van a ser episodios aislados, pues que digamos le da una vez en la vida, digamos, o una vez en el año,
una otitis media a repetición, que se divide en otitis media recurrente o llamada también predisposición a otitis, que es el paciente el cual tiene 3 episodios en 6 meses, 4 episodios en un año, o 2 episodios diferentes de otitis media aguda, o sea, de diferentes etiologías, con un mes de diferencia entre ellos. La otitis media persistente va a ser una reagudización en los primeros 7 días tras finalizar el tratamiento, y la otitis media recidivante o una recaída verdadera va a ser la reaparición después de 7 días de curación de una otitis media aguda. Estas 3 van a ser pues una otitis media a repetición. Y tenemos también una clasificación, bueno, una pequeña clasificación de falla terapéutica en el tratamiento de otitis media aguda, que va a ser la presencia de signos o síntomas clínicos de infección después de 3 días de terapia adecuada. La otitis media con exudado subaguda va a tener entonces, o también mal llamada la otitis media serosa, es la presencia de exudado en el oído medio de manera sintomática, salvo pues que haya una hipoacusia que puede generarse por cuestión de que el oído pues, va a estar lleno de exudado y pues puede generarse hipoacusia. De resto va a ser totalmente asintomático, no va a tener otalgia, no va a tener sensación de irritabilidad. Esto suele ocurrir tras haber tenido el paciente una otitis media aguda, pero usualmente en el 90% de los casos va a resolver espontáneamente. Y ya si va a persistir, si esta otitis media va a persistir con exudado más de 3 meses, ya se va a considerar que es una otitis media crónica. En estas 2 entidades, pues lo que vemos es que realmente el paciente va a estar asintomático. En cambio que en la otitis media aguda, el paciente tiene síntomas. Y en todas, pues puede tener exudado. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener un pico de presentación de los 6 a los 12 meses de vida. Entonces va a ser mayor también en niños que en niñas, y en el 80% de los niños va a tener al menos un episodio de otitis media a la edad de 3 años, ya al menos ahora ha tenido un episodio de otitis media. Es la causa también más frecuente de hipoacusia de transmisión en la infancia. Y los pacientes pues van a estar predisponentes a tener pues a generar otitis media aguda también por la cuestión anatómica de que tienen una disfunción en la trompa de Eustaquio, en la cual en los niños es más corta y más horizontalizada, y los hace más predisponentes a que tras, digamos, una infección de vías respiratorias, como podría decirse una entidad viral, puedan terminar generando como complicación una otitis media aguda ya pues por una etiología bacteriana. Entonces la otitis media aguda va a tener en su etiología, va a ser más que todo caracterizada por va a estar más que todo frecuente el Streptococcus pneumoniae, un 40 o 50% de los casos. Va a encontrarse también el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, y en otros aquí ya vamos a tener el estreptococo del grupo A, el Staphylococcus aureus o los gram negativos. El Staphylococcus aureus y el gram negativo va a ser más que todo frecuente de otitis media aguda en los recién nacidos. En la otitis media con derrame con exudado va a tener pues realmente las mismas bacterias asociadas, y va a tener también entonces en estas 2 el virus sincitial respiratorio y el rinovirus como causas también que se pueden encontrar de otitis media aguda o de otitis media con derrame, pero realmente mencionaban que no se va a encontrar como tal una otitis que pues sea realmente solo viral, sino que usualmente estos virus van a encontrarse, son asociados a la infección con las bacterias. Van a tener una coinfección. En la parte de la patogenia, vamos a encontrar que los niños pues, van a estar más predisponentes a tener pues, una infección de otitis media por los factores anatómicos que veíamos que el paciente tiene pues, una trompa de Eustaquio disfuncional que va a ser pues, más horizontalizada, y va a tener pues entonces por tanto va a tener una menor eficacia a la hora de ventilar el oído medio. Vamos a tener que el paciente puede tener un déficit en el sistema inmune, y que los patógenos virales pueden producir también una disfunción de la trompa de Eustaquio y favorecer la colonización de las bacterias, por lo cual se genera que estos sean también pues un factor predisponente, por así decirlo, para tener una otitis media. Entonces, las manifestaciones clínicas y los signos de la otitis media aguda van a ser muy variables, sobre todo en los niños lactantes y los niños pues, pequeños.
En esto suelen tener entonces otalgia que se manifiesta como irritabilidad, con cambios en los hábitos de sueño o de alimentación. El niño va a tender a darse tirones en las orejas, puede tener fiebre, que en ocasiones puede ser realmente el único signo clínico. Puede tener entonces síntomas catarrales, como hablábamos pues de una infección viral que haya tenido previamente, pues que se haya complicado con una sobreinfección. El niño puede tener entonces vómito por cuestión de la rinorrea posterior, puede generarle vómito, o puede tener también una ruptura de la membrana timpánica con otorrea purulenta. Ya en cuanto a la otitis media con exudado, pues el paciente pues va a tener, o sea, que los que no van a tener como tal síntomas, vamos a ver que el niño pues sí puede tener una hipoacusia por cuestión de transmisión porque se le va a ocupar el oído y no va a permitir que pasen las ondas sonoras, entonces va a tener pues digamos hipoacusia. Puede tener por tanto alteraciones en el habla o alteraciones en equilibrio o referir molestias muy leves o sensación de que tiene el oído lleno en niños ya más grandes. Pero realmente en la parte de síntomas que sean que sean realmente como agudos como tal de irritabilidad o de otalgia, pues no van a tener. Para examinar entonces el oído vamos a tener que va a ser importante realizar al niño pues una otoscopia. Los niños como tienen pues la trompa de Eustaquio más horizontalizada se debe traccionar no hacia arriba y hacia atrás como en los adultos, sino se tiene que traccionar hacia abajo para poder observar bien el canal auditivo. Se sujeta pues suavemente el pabellón y se va a traccionar para poder permitir una inserción pues atraumática del otoscopio. Y ya en la parte del otoscopio vamos a observar la membrana timpánica, que vamos a ver entonces el lumbo y el proceso lateral del martillo. Podemos observar la pars flácida y la pars tensa. Y vamos a ver que la membrana tiene que verse cuando se va a encontrar normal, de un color gris perla o translúcida. En pocos casos se puede encontrar un poquito amarillenta o azulada, pero ya son pacientes realmente adultos. En los niños se va a encontrar más que todo de color pues gris perla. Y se tiene que ver que no se vea abombada, no se vea eritematosa, ni tenga, digamos, como presencia como de masas. Y se supondría que podríamos verla de esta manera. Podemos verla en la A, una membrana timpánica normal, en la cual pues el paciente va a tener pues un color pues gris perla que no va a tener ni abombamiento, ni retraimiento, ni se va a ver eritematosa por ningún lado. Ya en la foto B podemos ver que va a tener entonces un abombamiento leve de la membrana. En la C ya es un abombamiento más intenso, más moderado, y en la D va a ser un abombamiento más intenso. Entonces este abombamiento va a ser realmente frecuente por cuestión del exudado que se va a encontrar dentro del oído medio. Entonces suele estar frecuente en las otitis medias que van a tener, pues, bueno, en las otitis medias agudas. Entonces va a tener una sensibilidad de un 97% y una especificidad de un 51% de ser una otitis media aguda. Va a tener entonces el paciente también una congestión, una retracción puede tener también de la membrana, puede tener eritema, puede tener la presencia de derrame blanquecino y podría observarse también algunos hallazgos adicionales que pues no son realmente frecuentes de otitis media aguda. Entonces pues no vamos a ver, pero realmente los que nos importan aquí van a ser la presencia de eritema y el abombamiento de la membrana. Entonces, la Academia Americana de Pediatría 2013 entonces nos da unas dos pautas que pueden considerarse en el diagnóstico de otitis media aguda. Entonces nos dicen que un abombamiento leve de la membrana timpánica y una otalgia o eritema intenso de reciente aparición, o sea, menor a 48 horas, o un abombamiento moderado o intenso de la membrana u otorrea de inicio reciente no causada por otitis externa. Cualquiera de esos dos casos clínicos se puede considerar que el paciente cursa con una otitis media aguda. Y en el tratamiento antibiótico que se encontraba realmente dentro de Nelson, dentro del tratado de pediatría, nos mencionaba que de primera línea teníamos la amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico. Y si el paciente presentaba entonces alergia, podríamos considerar entonces la ceftriaxona o el levofloxacino. Y el paciente entonces si tenía un fracaso antibiótico se podía considerar entonces la amoxicilina con ácido clavulánico o ceftriaxona, o podría considerarse también la citromicina o en caso ya extremo la timpanocentesis.
Una complicación de la otitis media aguda cuando no se trata a tiempo va a ser la mastoiditis aguda, que es la complicación intratemporal más frecuente, que va a ser entonces la infección de las celdillas mastoideas por extensión de la otitis media aguda. Entonces va a afectar principalmente a los niños pequeños de 6 a 24 meses y va a tener una celulitis en zona retroauricular o área mastoidea. Generalmente pues va a tener la clínica de fiebre, cefalea, dolor y signos de una otitis media aguda. Entonces, posterior a la inflamación inicial de la apófisis mastoides, el cuadro puede llegar a progresar incluso hasta hasta abscesos y puede inclusive, pues, por la cercanía por la cercanía al sistema nervioso central, puede incluso pasar, pues, a sistema nervioso central y terminar generando complicaciones de neuroinfecciones en estos pacientes. Entonces, para prevenir la otitis media aguda, se considera que pues no debería exponerse los niños a personas con infecciones respiratorias. Deben tenerse entonces estrategias adecuadas de vacunación, evitar el humo del tabaco y emplear la lactancia materna. Y en cuanto a la IEPI, entonces nos clasificaban, el niño tiene un problema de oído o fiebre, y nos preguntaban si el niño tiene pues un problema de oído o tiene fiebre, pues que como si el niño tiene pues entonces dolor, bueno, si la respuesta es afirmativa o el niño tiene fiebre, tocaba preguntar si el niño tiene dolor de oído, si le están supurando el oído, hace cuánto le está supurando, ha tenido más episodios de otitis media y cuántos episodios ha tenido en los últimos 6 meses y el último año. Y dependiendo de ello, hay que observar si hay supuración en el oído, observar si el tímpano está rojo y abombado y palpar para determinar si hay inflamación dolorosa detrás de la oreja que pueda sugerirnos una mastoiditis. Dependiendo de lo que encontremos, nos clasificaba pues entonces en el mismo semáforo clínico, en el cual pues el más grave va a ser la mastoiditis y vamos a encontrar que dependiendo de la clínica que haya presentado, más de 14 días, digamos, va a tener una otitis media crónica. Si es una otitis media recurrente, si el paciente ha tenido 3 o más episodios de otitis media aguda en los últimos 6 meses, o 4 episodios de otitis media aguda en el último año, o otitis media aguda si el paciente pues tiene entonces una clínica aguda de otitis menor a 14 días, y pues si el paciente no tiene una otitis media, si no tiene criterios clínicos. Dependiendo ya de lo que se considere en el paciente, se va a considerar pues el tratamiento. En una otitis media crónica se va a poder administrar un antibiótico tópico y se puede secar el oído que supura con una mecha. En todo se va a tratar pues entonces la fiebre y el dolor. Y en la otitis media aguda y en la otitis media recurrente, pues se va a considerar que se va a administrar pues entonces un antibiótico ya no tópico, sino se puede administrar un antibiótico vía oral. Doctor. Dime. Pues que si Perdón. tiene algo. Ah, ¿ya acabaste también otitis? Uy, qué Sí. rápido. Pensé que faltaba algo. No. No, bueno. Sí. Primero que algo parecido como hablábamos de la faringoamigdalitis, y es que, digamos que sí es muy importante la presencia de los signos clínicos del eritema, del abombamiento de la membrana. Pero, por ejemplo, el eritema timpánico lo pueden dar 2 situaciones. 1, el llanto, y 2, la fiebre. Entonces, aislado no es un signo muy fidedigno para otitis media. La otitis tiene que doler. Si no hay dolor, no hay otitis. O tiene que haber un equivalente de la otitis. Como lo nombraba Pau, la irritabilidad, el vómito, que se jale en la oreja. No que, como dicen las mamás, es que el bebé se mete el dedito en la oreja porque es como le pica, ¿no? Porque lo que le pica es la cera, no es porque tenga una otitis. Entonces toca buscar muchas veces esos equivalentes de otitis para hacer el diagnóstico. Porque como les repito, otitis sin dolor no es otitis. ¿Listo? Y otra cosa que quería aportar, que no sé si fue que no lo oí, pero recuerden que el gol estándar para hacer diagnóstico de otitis es la otoscopia neumática, que es la que determina si hay o no movilidad de la membrana timpánica. Porque si no hay movilidad, pues entonces está ocupado el oído medio. Lo que pasa es que los otoscopios que tenemos nosotros vienen sin el cosito que hace
la, la perita esa que hace la neumatoscopia indirecta, neumática. Lo que a veces uno puede hacer para generar ese movimiento de la membrana es decirle al paciente, sobre todo cuando son más grandes, es decirle al paciente que se tape la nariz y que haga fuerza como si se los fuera a destapar, como cuando uno se destapa los oídos cuando está en carretera. Eso le puede ayudar a uno a veces a ver cómo se mueve la membrana. ¿Listo? Y otra última cosita, el manejo está bien, ese es igual, no ha cambiado mucho, pero otra cosita es que no olviden que hay un signo de una bacteria que genera que ustedes de una vez piensen en no darle amoxicilina, sino cambiar el antibiótico a un macrólido. Y es la presencia de una cosa que se llama miringitis bullosa. Devuélvete, Pau, para las fotos de las membranas. No, la ¿Sí? siguiente. Espérese a ver si la tiene. No, esa no. Para atrás. No, no se No, no hay ve. más. No, no, adelante, dale adelante. Adelante. Ahí en esa. De pronto, si ustedes me creen, la que dice D, yo veo como si tuviera. No, es que está súper abombada, toda completa. Pues la No. descripción del libro era membrana timpánica con, ¿cómo es? Membrana timpánica, ¿qué? Abombamiento intenso ya, abombamiento Mm. intenso de la Sí, no, es que membrana timpánica. está toda bombada. No, iba a hablar de. No, la meningitis bullosa es una membrana timpánica eritematosa, opaca, pero entonces ustedes van a ver una ampolla. No de toda la membrana, sino de una parte en específica. Entonces, cuando ustedes vean eso, eso es patognomónico eh, de no, ay, se me olvidó el nombre. El El virus, que, el que da las atípicas. Ay, se me olvidó. La neumonía típica. el neumocistis giroechi, No, ¿no? no, las neumonías atípicas, ¿cómo es que se llaman? No, no sé, doctor. Si ya hicieron neumonía y no me invitaron. Micoplasma pneumoniae, dice aquí. Esa vaina, ¿Se ve así? ese. A ver. No se ve nada aquí. Sí, así. Ese. ¿Sí ven que es como unas ampollas? Tal cual. Así se ve. ¿Sí? Entonces, cuando vean ustedes una membrana así, de una vez Mycoplasma pneumoniae y le ponen clarito. Por lo general, cuando uno tiene otitis resistentes, uno pone siempre un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas, que puede ser amoxicilina clavulonato o ampicilina sulbactam. No necesariamente tienen que quedarse hospitalizados. Las otomastoiditis son una complicación que pueden tener, una complicación que se pueda llegar a complicar mucho más por la cercanía con el cerebro. Entonces uno prefiere, cuando son otomastoiditis bilaterales, los cubre con ceftriaxona. De pronto, si es una otomastoiditis unilateral y el niño no se ve tan comprometido, uno lo puede manejar con amoxicilina clavulonato. En ese caso de pacientes es indicativo que lo vea el otorrino, porque la gran mayoría de veces tienen que hacerle drenaje, una timpanostomía para hacer una limpieza de esa acumulación de, de secreción, de detritus y todo eso. Bueno, recuerden la dosis de la amoxicilina, siempre 80 a 90 miligramos por kilo cuando hablamos de otitis, que por ejemplo en faringoamigdalitis no es igual de alta. Bueno, y no olviden siempre tratar la nariz cuando tengan una otitis, porque fíjense lo que nombraba Paola de la disfunción de la trompa de Eustaquio, ¿sí? Entonces es importante manejar la nariz para que también por ese lado, antes de que genere una otitis supurativa o que se rompa la membrana, pues por la nariz es por donde salgan esas secreciones. Entonces, lavadito de nariz o uso de, por ejemplo, esteroides nasales que ayudan a descongestionar y ayuda a que drene mucho mejor. Y los antihistamínicos también son muy buenos. Listo. Listo.
Entonces ya la siguiente entidad y última es la sinusitis aguda. Va a ser entonces la inflamación benigna de uno, bueno, perdón, es una enfermedad benigna, no inflamación benigna, de uno o más senos paranasales. Entonces suele ser como la otitis media, en muchos casos una sobreinfección tras una rinofaringitis viral. En la mayoría de los casos, entonces hay una sobreinfección bacteriana que va a estar comprometiendo uno o más de los senos paranasales. Los senos paranasales son los frontales, los etmoidales, los esfenoidales, los maxilares. Entonces, como podemos ver aquí, aquí está lleno, digamos, la parte de los senos frontales, los senos maxilares. Podemos ver que está lleno de líquido en la imagen de la derecha. Entonces, en los niños, la rinosinusitis aguda se va a considerar entonces una rinosinusitis aguda como tal en niños menores de 6 años. No se llama como tal sinusitis, sino rinosinusitis, debido a que tienen todavía tienen una ausencia todavía del desarrollo completo de las cavidades y por tanto, o sea, no se va a considerar, como no tienen los senos totalmente desarrollados, no se va a considerar como tal una sinusitis, sino una rinosinusitis. Entonces, en los niños, los únicos senos que se encuentran realmente neumatizados y formados al nacer van a ser los esmoidales. Entonces, por tanto, en los niños menores de 5 años, se va a considerar que ellos no van a tener una sinusitis como tal, sino una esmoiditis, porque los únicos senos que van a tener para poder comprometerse van a ser los senos esmoidales. Entonces, ya en los niños mayores de 6 años que ya tienen una formación pues de los senos y ya se les están empezando a neumatizar, ya sí se va a considerar que debido a ello, ellos sí van a tener una sinusitis verdadera. Entonces, la sinusitis tiene entonces varias clasificaciones. Entonces está la sinusitis aguda como tal, que es menor a 30 días y va a tener una resolución completa de los síntomas. Tenemos una subaguda, que va a ser entonces una bacteriana, que va a ser pues también bacteriana, va a durar entonces ya de 30 a 90 días. Sinusitis aguda recurrente, que van a ser episodios de infección bacteriana menores a 30 días, que van a tener un lapso de, o sea, entre cada episodio van a tener un lapso mínimo de 10 días entre ellos, en los cuales el paciente no va a presentar síntomas. O van a ser pacientes que van a tener 3 episodios de sinusitis aguda en 6 meses o 4 episodios en un año. Entonces, todas estas clasificaciones de sinusitis hasta acá van a venir entonces dadas por el tiempo de evolución de la sinusitis. Entonces, menor a 30 días, de 30 a 90 días, menor a 30 días cada 10 días, y en la sinusitis crónica van a ser episodios entonces mayores a 90 días. Y los pacientes van a mantener sus síntomas respiratorios, como lo son la tos, la rinorrea y la obstrucción nasal. Estos no van a nunca a finalizar y tener un periodo asintomático como ocurriría en la sinusitis aguda recurrente, sino que van a continuarse por el lapso de 3 meses. Ya en cuanto a sinusitis crónica con episodios de sinusitis aguda, van a ser pacientes que desarrollan síntomas nuevos, a pesar de que se mantienen los síntomas antiguos que venían. Entonces, estas son las definiciones como tal que existen de sinusitis. Pero su etiología, pues vamos a ver que va a ser más que todo viral. Es una etiología que en el mayor de los casos, en la mayoría de los casos, va a ser viral, por tanto es autolimitado. Pero hay un porcentaje que tiene una sobreinfección bacteriana secundaria. Y pues los virus que van a tener mayor frecuencia van a ser el rinovirus, la influenza y la parainfluenza. Y cuando tienen estas sobreinfecciones van a generarse por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, que van a ser pues los mismos que llevamos mencionando desde el inicio de la charla. Entonces, la clínica de la rinosinusitis va a ser entonces una congestión bilateral, va a tener el niño entonces una rinorrea, va a tener una tos persistente que puede llevarlo a vómitos, o el vómito puede ser causado por la rinorrea posterior que va a tener. Puede tener entonces un dolor facial o sensación de presión en niños mayores que sienten que les duele la cara o sienten que les presionan la cara. Tienen irritabilidad o poco apetito en niños pequeños. Pueden tener una inflamación periocular. Pueden tener entonces hiposmia o anosmia por la misma ocupación de los senos paranasales. Puede haber entonces una litosis o no, que pues se puede ver en el niño inclusive al respirar, que tienen un olor pues a pus cuando respiran.
y pueden tener entonces cefalea, que podría ser el único síntoma que podría estar presente en los niños que tengan entonces inflamación del seno esfenoidal. Entonces, los síntomas que nos podrían hacer sospechar que el paciente tenga pues una presencia de complicaciones puede ser entonces el edema periorbital, que tenga alteraciones de la movilidad ocular, o sea que ya que empieza a tener alteraciones en los que son los nervios, digamos de los nervios, ahí se me fue el nombre, los pares craneales, que pueda tener entonces el niño, entonces ya comienza a tener, entonces empieza a tener, digamos, diplopía, tenga entonces una reaparición de fiebre, tenga una cefalea importante, tenga entonces un vómito que pues los lleve a ser pues un signo de alarma, como vemos en los niños, una alteración del estado mental, que tenga entonces convulsiones o focalidad neurológica. Entonces se va a presentar el diagnóstico de sinusitis como tal bacteriana, se va a establecer entonces según varios criterios clínicos y se va a considerar que el paciente puede tener entonces 3 formas de presentación de esta sinusitis. Entonces va a ser la primera como síntomas catarrales prolongados, que va a ser la mayoría de los pacientes, que van a tener entonces una congestión o rinorrea y tos que van a persistir sin mejoría más de 10 días y pues menos de 30 días. Entonces, el paciente pues va a tener entonces estos síntomas que van a terminar persistiendo. Va a tener una segunda presentación, que es un inicio brusco de síntomas más graves, que puede tener entonces el paciente fiebre alta mayor de 39 grados, que va a durar más de 3 o 4 días y rinorrea purulenta. O la otra presentación es un empeoramiento de los síntomas en la evolución de un catarro común o después de una gripa común. Entonces el paciente tiene una gripa común, pero entonces comienza a empeorar después del 7º día y tiene entonces un aumento de la rinorrea que tenía, tiene entonces mayor tos, tiene reaparición o aparición novedosa pues de la fiebre. Y pues estas son las 3 formas que puede presentarse una sinusitis de tipo bacterial. Entonces, el diagnóstico diferencial va a ser entonces de un catarro común y una rinitis aguda. Pues el catarro común y la rinitis aguda van a ser usualmente afebriles, a diferencia de la sinusitis bacteriana, que pues como cualquier proceso bacteriano, o pues la mayoría de procesos bacterianos tiene fiebre. Estos como son realmente pues virales como tal, pues van a tener entonces, pues van a ser afebriles, van a tener entonces un compromiso entonces menor de los pacientes, van a realmente no tener un empeoramiento, sino tienden a un mejoramiento después del 7º día. Tenemos también como diagnóstico diferencial los procesos que van a cursar también con obstrucción, secreción nasal y tos persistente, como una rinitis alérgica de un paciente, un cuerpo extraño, pólipos nasales o bronquitis bacteriana. Tenemos también como diagnóstico diferencial afecciones que cursan también con dolor facial o craneal, como la cefalea, un dolor dental, un dolor neuropático, una disfunción de la articulación temporomandibular. Entonces, para hacer el diagnóstico de la sinusitis, realmente no está indicado realizar pruebas complementarias como tal, sino que con la sola clínica se puede realizar el diagnóstico. Pero si se considera, hay casos en los cuales se puede considerar realizar imágenes como tal, como puede ser la radiografía, que puede ser sensible pero poco específica, y se considera tomarla cuando el paciente tiene pues un fracaso terapéutico o se sospecha que empieza a tener complicaciones intracraneales que pues vamos a ver más adelante. Entonces, aquí podemos ver pues una radiografía donde se pueden ver todos los senos sin ningún compromiso, o sea, no tienen se ven vacíos, se ven neumatizados, a diferencia de aquí que podemos ver que ya el seno maxilar ya tiene una ocupación de líquido, a diferencia del seno maxilar derecho. Derecho no está ocupado, el izquierdo sí se ve ocupado. Entonces, sí se vería una sinusitis en una radiografía. Ya en cuanto al TAC, se puede tomar ya en casos específicos como el paciente que empieza a tener proptosis, alteración del movimiento ocular o de la visión, que tenga cefalea intensa, vómitos repetitivos, convulsiones o alteración del sensorio. Tiene pues un mayor rendimiento diagnóstico que la radiografía, ya que permite ver pues mejor la ocupación como tal de los senos y pues hasta qué grado de compromiso van. Pero el problema pues es que tiene que ser un paciente usualmente sedado, por lo que son niños y no se van a quedar quietos, y requiere pues irradiarlos. Entonces, por eso se considera que no debería realizarse tampoco de rutina, pues aparte del costo que tiene pues realizar una tomografía para una sinusitis, y se considera entonces solo en casos en los cuales podemos ver que el paciente comienza a tener pues ya
un compromiso y unas complicaciones que pues vamos a ver un poquito más adelante. Ya cuando consideramos que el paciente según la clínica tiene realmente una sinusitis, podemos considerar como tratamiento que el paciente se le pueda realizar entonces lavados nasales para permitir que pues tenga una mejor respiración, pues los lavados que usualmente veíamos con jeringa, con la cabeza inclinada por una fosa y sale pues el moco por la otra. De analgesia, como uno va en la guía que pues usé para la revisión, mencionaban el ibuprofeno o el acetaminofén como medicamentos de elección. Se decía que los mucolíticos, los descongestivos y los antihistamínicos no estaban recomendados en los pacientes, realmente no los ayudaban. Y se consideraba que un paciente que tenga más de 10 días de evolución de su sintomatología, que sea una sintomatología bacteriana, pero que empiece a tener una evolución favorable, podría considerarse no tratarse con antibióticos debido a que suele remitir realmente. Tiene una curación espontánea más o menos del 60 al 80% de los casos, entonces consideran que esa es la observación sin antibióticos. Podría ser considerada en estos pacientes que tengan síntomas más de 10 días, pero que comienzan a mejorar. Entonces, la tendencia de prescribir antibióticos se considera entonces más para pacientes que tienen un curso desfavorable o que tengan pues ya inicio pues de complicaciones. El medicamento de elección pues va a ser la amoxicilina vía oral. En caso de que fracase, recomendaban la amoxicilina con ácido clavulónico. En caso de que hubiera alergia, pues la cefuroxima. Y en alergia a la penicilina con anafilaxia, ya pues cambiar de penicilina, ya se usaría entonces un macrólido como claritromicina, se usaría acitromicina o se usaría el levofloxacino. Ya en cuanto a las complicaciones, como vemos que los niños menores de 5 años tienen es una asmoiditis por cuestión de la neumatización de los senos, que solo tienen ese seno neumatizado y pues es casi que el único que se podría comprometer. Entonces se van a observar que hay complicaciones oftalmológicas y neurológicas consecuentes a esta asmoiditis aguda. Entonces en esta clasificación de Chandler nos dividían entonces este grado de complicaciones oftalmológicas y neurológicas. Entonces, tenemos que, pues en el estadio 1 podemos ver que hay un paciente con una celulitis preseptal que tema pues un edema palpebral. En el estadio 2, alguien con una celulitis orbitaria, con quimosis o exoestalmos axial. Podemos ver que el absceso puede volverse entonces subperióstico y puede entonces tener también alteración en la agudeza visual, trastornos oculomotores, puede llegar a tener trombosis del seno cavernoso y puede llegar incluso a la ceguera, tener incluso reacciones meningias. Entonces, dentro de las otras complicaciones que podemos ver es que el paciente también pueda terminar generando pues un síndrome meningio, pueda tener entonces también una oftalmoplegia, entre otros, pero realmente estos son como los más importantes. En cuanto a las complicaciones ya en niños más grandes, que pues ya tienen sus senos neumatizados y ya tienen todo, entonces podemos ver que pueden generarse una sinusitis bloqueada, que es un seno pues paranasal que va a estar tan a tensión que no va a permitir tener un drenaje como tal y va a tener entonces un intenso dolor y no va a tener exudado mucopurulento. Entonces, el paciente va a tener entonces complicaciones también oftalmológicas, como son la quemosis que estábamos hablando, que puede tener una diplopía con alteración de la movilidad ocular. En la parte de las complicaciones neurológicas tenemos las convulsiones. En las complicaciones óseas y cutáneas podemos tener una no extravasación, sino que termine generándose una fistulización hacia exterior, en el cual termine drenando el seno paranasal hacia la parte exterior del cuerpo. Podemos ver que también el paciente, en caso tal de que, digamos, la sinusitis hubiera sido generada, pues la colonización bacteriana hubiera sido generada por un absceso dentoalveolar que hubiera, digamos, pasado a la parte del seno maxilar, porque pues a veces las raíces suelen comunicar, pues podríamos ver que el paciente podría drenar en caso tal, digamos, que le quitaran el diente que estuviera infectado, podría terminar drenando por el conducto que quedaría del seno maxilar a donde estaba pues la parte dentoalveolar del alveolo del diente, podría drenar de allí hacia allá pues todo lo que está dentro del seno, todo ese absceso. Entonces aquí ya concluiríamos sinusitis. Listo.
Listo, muy bien. Entonces, muy cierto, Pau, que lo que estabas hablando, que la etiología es viral y que uno debería esperar a la evolución de los síntomas para iniciar el manejo antibiótico. Entonces, el, el manejo por lo general es, al inicio es sintomático. Manejo de la nariz, vuelvo y digo, se pueden usar antihistamínicos, se pueden usar esteroides nasales, ¿sí? Pero No es que olvidar, en esa guía decía que no. no, pero Ah, ok. sí se puede usar esteroides nasales. Eh, y eso mejora muy rápido al paciente. También los lavados nasales también se pueden usar. Eh, lo que dijo Paola del tema de la tomografía es totalmente cierto. Debemos tratar en lo posible de no irradiar tanto a los niños. Yo creería que en la única indicación en donde está la realización de la tomografía ante la sospecha de una sinusitis es en aquel paciente que tiene un síndrome febril prolongado, en el que de pronto yo estoy diciendo, bueno, de pronto este paciente puede tener una pansinusitis o una sinusitis esfenoidal, que la clínica no es la de las otras sinusitis. Entonces, en ese orden de ideas sí lo podríamos hacer. Y pues claro está que cuando estamos ante una complicación, que la más frecuente, como se dijo, era la presencia de la celulitis periorbitaria, y cuando hay ese compromiso de los movimientos oculares, la quemosis, todos estos signos, pues está indicado no solamente hacerle un TAC de senos paranasales, sino también pues de órbita para ver el compromiso si es pre o poseptal, ¿no? Eh, de acuerdo con el manejo, digamos que cuando ya tenemos una pansinusitis, vamos a usar medicamentos de segunda y tercera línea, como, como amoxicilina clavulonato. En niños les ponemos ceftriaxona cuando tenemos sinusitis esfenoidal por la, ¿cómo se llama? Por la cercanía con el cerebro. Y claro, está obvio que si un paciente llega a presentarles ustedes lo tienen hospitalizado porque tiene fiebre, porque tiene sospecha o ya le hicieron el diagnóstico clínico por radiología de una sinusitis y les convulsiona, ese paciente ya no solamente tiene una sinusitis, sino tiene un absceso cerebral, que es otra de las complicaciones que puede llegar a tener el, la sinusitis. Entonces tienen que ponerle cuidado a eso. Ya me ha pasado un par de veces, ya hemos tenido pacientes así, entonces toca ponerle cuidado. Pueden haber complicaciones de la sinusitis hasta la osteomielitis, ¿sí? Osteomielitis frontales, osteomielitis de los maxilares también puede ser una complicación que se puede ver con alguna frecuencia. Y me acabo de acordar de otra cosa que es muy importante, y es que siempre tienen ustedes que revisarle la nariz a los niños cuando los papás le dicen que les huele mal. No pensar de una vez que es que tiene sinusitis, ¿sí? Porque el cuerpo extraño nasal da mal olor. ¿Mm? De hecho, el manejo, si uno no puede sacar el cuerpo extraño antes de que lo vea el otorrino, es ponerle antibiótico para evitar una sinusitis, ¿sí? Entonces, es importante hacer una rinoscopia, simplemente levantándole un poquito la punta a la nariz y, y alumbrando con el otoscopio, porque muchas veces uno no tiene la pincita y eso. Bueno, eh, pero no, de resto muy, muy bien, Pau. Muy bien, estuvo muy chévere la revisión y súper bien porque muy bien de tiempo y todo. Y con todo y que yo hablé harto. Listo, muchas gracias. No, a ustedes por la invitación. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta para Paola, para mí. ¿No? Listo. Ok, no. Bueno, muchas gracias por la invitación, Paola. Muchas gracias, doctor. Bueno, cuídense mucho. Que tengan buena noche. Hasta Buen luego. fin de semana. Muchas Chao. gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.